Muy buenas amigos madridistas, buenos días, buenas tardes o buenas noches en función de la región del mundo desde la que me estéis siguiendo. Aquí estamos un día más, 2 de agosto y las temperaturas subiendo en Madrid. Vamos a recorrer los alrededores del Santiago Bernabéu y recuerda, quédate hasta el final del vídeo porque entraré y hoy hay muchas cosas que mostrar. Lo primero de todo, ahí tenemos el carretón de la Cercha número 2 en el fondo norte, ya lo tienen enganchado y seguramente en la tarde de hoy veamos cómo lo hacen descender, cómo lo bajan a la zona de acopio de materiales del fondo norte. También nos fijaremos en cómo van los trabajos en la pasarela 360 grados alrededor del estadio y por supuesto vamos a pasar ahora por por Padre Damián para ver cómo van los trabajos en el descenso, los trabajos previos para el descenso de la megacercha de la antigua cubierta de Padre Damián. Fijaros aquí cómo avanzan los trabajos, veo que ya están colocando paneles de encofrado en el otro lado del torreón. Así que ya sabes, amigo, quédate hasta el final del vídeo que hoy hay muchas cositas interesantes por ver. Y como no podía ser de otra manera, mientras voy bajando y vemos el carretón ahí arriba, hoy voy a dar la bienvenida a un nuevo miembro premium al canal. Él es Honor Blanco Cine. Aquí estás, amigo, muchas gracias por el apoyo que me das. Y ya sabes, si tú también quieres aparecer en los vídeos presentados por el mismísimo Florentino Pérez, échale un vistazo al botón que pone aquí abajo, unirse, y mira a saber las ventajas que ofrecemos en los distintos niveles de miembros premium y me estarás ayudando un poquito más a mejorar el contenido del canal. Ya estamos a los pies de la torre del Torreón y en la nueva estructura del edificio lateral este. Voy a haceros zoom a la unión. Ahí podéis empezar a ver muy levemente cómo están pintando la estructura metálica. Creo que es un tratamiento contra incendios. Vamos a continuar a ponernos frontal al edificio y aquí vamos a ver cómo ya han colocado, lo vimos el otro día, el tramo de descansillo que faltaba, el más pegado aquí al torreón. Hacemos zoom a esa parte de ahí lo podéis ver, faltan las placas de forjado colaborante. Vamos a ir bajando a la vez que vamos bajando y vamos viendo las barandillas definitivas. A medida que vayan completando niveles los veremos aparecer en los niveles superiores. Vamos a ir haciendo el seguimiento a ese crack que va subiendo con la grúa elevadora y fijaros también cómo están pintando de blanco la parte inferior de los tramos de escaleras. Vamos a echar un vistazo a esa parte superior. Ahí podemos ver los paneles de encofrado que están colocando en ese tramo y si giramos la imagen y vemos a través de la cubierta del lateral este podemos ver las piezas amarillas del carretón, del cubo y las escuadras invertidas, que dentro de muy poquito tendrán que bajarlas a la zona de acopio de materiales del fondo norte. Y giramos la mirada y empezamos a bajar y ya vemos aquí a la bestia, a la grúa LR. Ya tienen esta parte elevada, la que veíamos en el día de ayer que tenían tumbada en el suelo, realmente enorme. Aquí la podéis ver en pantalla, realmente impresionante, estar a los pies de semejante grúa. Y por cierto, desde esta posición ya veo más piezas amarillas para la segunda grúa LR, imagino. Vamos a seguir bajando hacia la Plaza Sagrados Corazones para verlo mejor. Elevamos la mirada, fijaros aquí cómo nos tapa justo el sol. Vamos a pillar un poquito de sombra y vamos a hacer especial hincapié en esas piezas amarillas que están en los cordones superiores de la megacercha de la antigua cubierta de Padre Damián. Y aquí tenemos al otro par de abrazaderas. Ayer estuvieron cambiando de posición estas que veis en imagen. Os acerco el zoom para que las veáis mucho mejor. Y estas otras son las que estaban terminando de instalar en el día de ayer. Vamos a asomarnos a la Plaza de Sagrados Corazones para ver si hay algún tipo de novedad y aprovecho para agradeceros a todos los que estuvisteis ayer en el directo y además también quiero deciros que si queréis más información sobre la maniobra de descenso de la megacercha, está de aquí en la segunda semana del mes de agosto, es decir, la próxima semana tenéis un vídeo en el canal que os dejo por aquí arriba para que le echéis un vistazo si os gusta. Aquí vemos los camiones aparcados en Plaza Sagrados Corazones con esas enormes piezas amarillas y ahora dudo si es para la nueva grúa LR o si son piezas de la grúa más grande que había en esta zona, en la avenida Concha Espina, y que la están desmontando. La vemos ahí abajo, ahora pasaremos a su lado.
Comenzamos a recorrer Avenida de Concha Espina, fondo sur. Muchísimo movimiento de camiones que entran y salen del perímetro de la obra. Vamos a pillar una buena posición porque desde aquí os quiero mostrar los paneles de encofrado que se ven muy bien desde aquí del Torreón D, perdón. Fijaos ahí cómo ese panel de encofrado se mete en las últimas líneas de la grada del gallinero. Como ya dijimos, estaba molestando y por eso estaban cortando esas losas de hormigón en esa zona. Aquí podemos ver la gran cantidad de grúas y material que había copiado. Ahora nos pararemos delante para hablar de esas piezas de color blanco tan características. Estas de aquí las podéis ver. Estas piezas van instaladas debajo de la cubierta del fondo sur y tengo bastante interés en saber cómo las van a meter, con qué las van a izar y demás, porque tienen una posición de anclaje bastante complicada. Os muestro unos planos generales de la fachada del fondo sur. Ahí en lo alto la pasarela en este tramo del fondo sur, que dentro de muy poquito se convertirá en mirador y nos permitirá disfrutar de unas vistas espectaculares de la ciudad de Madrid. Acercamos zoom para verlo mucho mejor, un planito así cercano. Por cierto, saludos a Robert 111K, que luego se me enfada cada vez que se me escapa lo de Skywalk. Así que ahí tenemos pasarela del tramo sur de la fachada. Estamos ya llegando al cruce de Avenida Concha Espina con Paseo de la Castellana. Tratamos de observar algún tipo de cambio en la Torre B. Ya sabéis que esta torre tienen que ir demoliéndola y seguramente lo próximo que retiren será esa losa de hormigón que lo estoy enfocando ahí, una vez que ya han retirado tramos de losa de hormigón en las esquinas, en esa conexión que se está enfocando ahí. Ahí antes había una losa de hormigón y la han retirado, la han cerrado por completo. Ya lo vimos en el día de ayer, cómo se traían hasta esta zona de acopio de materiales a los pies de la Torre B. Ya tienen el cubo colocado sobre los soportes y el carretón que lo movieron con el camión y lo depositaron aquí justo al lado. Ahí lo vemos mejor, acercamos zoom otro poco. Ahí lo podéis ver, el cubo y las barandillas del carretón que asoman por ahí. Ahora me asomaré para que lo veáis mejor. Nos subimos aquí a este esquinazo para disfrutar de la Torre B, la actual, la nueva. Aquí un plano, un poquito más, estiro la mano y toco el carretón. Giramos y aquí tenemos el cubo. Y si subimos la mirada, fijaros lo que hay instalado ya sobre la megacercha número 3. Ahí podemos ver ya cómo tienen la X. Eso es que dentro de muy poquito veremos ya los cartabones sobre la megacercha número 3. Además, ¿por qué creo que los vamos a ver muy pronto? Porque ahí tienen ya uno de los cartabones enganchados con la grúa. Voy a alejar la mirada para que lo veáis. Ahí podéis ver la pluma de esa enorme grúa de Aguilar. Voy a acercar zoom. Y ahí lo tenéis. Esto va a ir muy rápido durante esta semana, ¿eh? Muy rápido. Nos dirigimos ya a subir Paseo de la Castellana y dirigirnos hacia la Torre C y Rafael Salgado en el fondo norte, mientras disfrutamos de este plano de la Torre C y las dos megacerchas. Vamos disfrutando de este agradable paseo paralelo a la fachada oeste de Paseo de la Castellana. Tengo muchas ganas ya de que empiecen a desaparecer las dos megacerchas y que nos las suban a lo alto, ¿eh? A ver si puede ser la próxima semana ya. Por cierto, muchísimas gracias a todos los que estáis viendo los vídeos, dejando comentarios, dándole me gusta y suscribiéndoos. Ayer alcanzamos la cifra de 73.000 suscriptores en el canal, así que de todo corazón, muchísimas gracias a todos los que os estáis pasando por el canal a ver los vídeos, suscribirse y demás. Muchísimas gracias de todo corazón. Nos encontramos ya en Rafael Salgado, fondo norte, a punto de adentrarnos un poquito a ver la fachada norte, a ver cómo se encuentra. Vamos a fijarnos en ese tramo de pasarela ascendente, si lo vemos desde este punto de vista. Qué ganas de que eso empiece a tomar forma y podamos ver cómo se va cubriendo de esas lamas metálicas la fachada del fondo norte. Vamos bajando, vamos viendo esos trabajos desde lejos en la fachada norte y vamos a ir girando
para fijarnos cómo están desmenuzando en fragmentos más pequeños el hormigón de los pilares procedentes de la parte superior de esta torre C, que al igual que su gemela del fondo sur, en las próximas semanas deberíamos ir viendo cómo va desapareciendo, cómo va perdiendo metros de altura. Último vistazo, nos fijamos también en las dos megacerchas, la tercera ya completamente conectada con los cables de izado y esperando a recepcionar esas piezas que faltan por llegar de los carretones, del carretón y el cubo que se encuentra en lo alto de la cubierta del fondo norte que hemos visto al principio del vídeo. Aquí estamos viendo la fachada norte. Por cierto, me voy a fijar en una pieza que ha aparecido nueva, acabo de verla ahora de reojo, ahí arriba la podéis ver, acercamos zoom, ahí la tenemos, por ahí va a continuar esa pasarela del mirador 360 grados que dará la vuelta completa al estadio. Dentro de poco eso se irá completando y conectará con ese tramo de ahí. Pues nada amigos, vamos a poner rumbo al fondo sur. Si todo va bien, las siguientes imágenes que deberíais ver deberían ser ya desde el interior del estadio, esa plataforma que va creciendo paralela a la actual de Castellana. Por cierto, estas piezas de aquí, si no me equivoco, van para la parte superior de las cerchas. Y como os decía, como siempre digo que voy para el fondo sur y que nos vemos dentro, siempre ocurre algo de camino, así que veremos si tenemos alguna sorpresa. Fijaos cómo están trabajando ahí en algún tipo de detalle en el carretón, en el carretón del fondo sur. Por cierto, han cambiado de posición ya el cartabón de color amarillo, así que muy posiblemente cuando salgamos del tour después, quizá lo veamos ya en lo alto de la mega cercha, porque además veo ahí que se están preparando con una grúa elevadora. Seguramente con eso vayan a guiar la colocación de esta enorme pieza de color amarillo. Taquillas del Tour del Bernabéu, muy recomendable venir a visitar el Tour ahora que han bajado el precio. Es verdad que el recorrido es un poco reducido al habitual, pero vais a flipar con la evolución de las obras. Nos vemos dentro. Ya estamos en el interior del Bernabéu viendo cómo se desarrollan los trabajos sobre la plataforma de Castellana, y aquí están realizando agujeros en la fachada de hormigón. Ahí lo podemos ver mucho mejor. Vamos a ver cómo se encuentra la plataforma, que va creciendo poquito a poco en sentido norte-sur desde otro punto de vista. Fijaos desde este otro punto de vista cómo va creciendo poquito a poco la estructura, como ya está conectado esa viga ahí. Acercamos otro poco más, ahí lo podéis ver cómo ya empieza a conectar la nueva estructura con la ya existente en Castellana. Y vamos a dirigirnos ya al mirador del interior del Santiago Bernabéu. Y aquí estamos ya por fin, un día más interior del Santiago Bernabéu, viendo todos los avances que se están produciendo en la remodelación de la Casa de todos los madridistas. Si no quieres perderte ningún vídeo directo o avance al respecto, te animo a que te suscribas y actives las notificaciones. Y nada más chicos, vamos a pasar a ver todos los detalles de los últimos trabajos que se están produciendo en el interior. Vamos a realizar un recorrido más cercano sobre el hipogeo, vamos a ver cómo van todos los trabajos en el interior. Nos vamos al extremo norte, vemos aquella zona como está completamente hormigonada y comienza a crecer allí una armadura en la zona frontal, aquella conexión con el túnel logístico. Seguimos bajando, vemos ya todas las placas colocadas, las ménsulas hormigonadas en su tramo izquierdo en su mayoría, aunque siguen asomando bastantes armaduras en espera. Y llegamos a este otro tramo de aquí. Fijaros ya lo que tienen aquí sujetado con la grúa, están empezando a mover esa enorme pieza que, si no me equivoco, irá colocada en una de estas zonas de aquí. Fijaros la gran cantidad ya de soportes de color amarillo que tienen colocados. En los próximos días van a avanzar una barbaridad. Recordaros que luego tendréis el vídeo con todos los detalles, con los zoom todavía aún más cercanos, y podréis disfrutar de detalles que se nos escapan a la vista normal del ojo. Aquí están colocando otra de esas grandes piezas metálicas que van colocadas en las paredes interiores de las ménsulas. Va a ir en ese hueco que tienen ahí completamente despejado, y tienen ahí el camión grúa con la pieza ya enganchada a las cadenas
a ver si con un poco de suerte la vemos colocada durante el vídeo de hoy. Fijaos en las dimensiones que tienen esas enormes piezas, es que es realmente brutal cómo las van manejando. Alejamos ahora la mirada y nos dirigimos a la zona del córner noreste, donde están adecuando la base para el futuro terreno de juego. Ahí podemos ver toda la maquinaria que está utilizando para dejarlo completamente nivelado y compactado. Y vemos como dentro de muy poquito ahí tenemos esa retroexcavadora de color naranja y otra de color amarillo junto a la bomba de hormigonado, como están trabajando en esas líneas de drenaje que se encargarán de evacuar el agua una vez esté instalado el terreno de juego. Ahí podemos verlo mucho mejor. Vemos la zanja que están abriendo, ahí vemos un tramo en el que están afanando en colocar los moldes para el hormigonado de un nuevo tramo de losa, y este de aquí a la derecha que tiene ya el hormigón de limpieza colocado. Lo próximo será que coloquen las armaduras, posteriormente las piezas azules que están colocando en el sector contiguo. Muchísimo movimiento de maquinaria, de operarios, muchísimo material acopiado. Es un auténtico Tetris en el que van liberando un sector, van terminando y van moviendo los materiales de uno a otro a medida que se van acabando las piezas. Nos desplazamos ahora hasta la grada que está frontal al palco de honor. Ahí les vemos trabajando en la armadura. Muy pronto esa zona la veremos hormigonada, y si giramos hacia la izquierda, dirección córner del fondo norte, lateral este, vemos ahí la salida del túnel de vestuarios, y yo creo que queda bastante claro que el próximo túnel de vestuarios va a ser una rampa tendida hacia el terreno de juego. Vemos esos tramos de muro que han sido hormigonados de nuevo, muchísima ferralla la que se está moviendo por la parte trasera, y ahí tenemos un nuevo tramo con paneles de encofrado, y están muy cerquita de terminar toda esa zona cercana a la bóveda del túnel de Adif. Ahí vemos a ese hormigón, ese cemento que vertieron en ese terraplén. Vamos a alejar la mirada y vamos a ir subiendo hacia el torreón. Vemos por detrás los paneles de encofrado cómo asoman, y esas piezas de color rojo que van ganando altura a medida que van a ir desmontando las piezas de color blanco. Y han aparecido en esa zona de grada, si giramos, esas bobinas que me gustaría ver para qué son utilizadas. Recordemos que muchas de ellas ya aparecieron en la zona del torreón A, el del fondo sur, y viendo ese color verde quizás sean cables para temas de iluminación. Vamos a sacar un plano de la mega cercha, la antigua cubierta de Padre Damián, esas piezas de color amarillo que están colocadas en el cordón superior. Hemos visto ese par y ahí están las otras. Ahí se engancharán las cadenas y las grúas LR que se están montando en esa zona del estadio se encargarán de bajarla. Tenéis un vídeo exclusivo en el que os doy información de cómo se realizará esa maniobra de descenso. Plano la parte superior de la megacercha número 2 en la conexión con la del fondo sur. Ahí vemos ni rastro ya de piezas amarillas, por el contrario, en el fondo norte tenéis ahí el cubo unido al carretón y a los cartabones, lo tienen enganchado con esas enormes grúas, con esta de aquí, se nos sale del plano, fijaros. Y a ver si en la tarde de hoy terminan por bajarlo a la zona de acopio de materiales del fondo norte. Me he cruzado con David de Viajar es lo mío antes cuando estaba fuera y me ha dicho que llevan así desde las 10 de la mañana, con esto enganchado y que no terminan de hacer la maniobra de descenso. Si nos fijamos en esa zona del fondo sur, vemos que siguen trabajando en ese enorme hueco que han abierto en las gradas, que yo personalmente todavía sigo sin saber para qué lo van a utilizar. Recordad que luego tendréis el vídeo en 4K para que no os perdáis ningún tipo de detalle. Ha sido un placer estar un día más con vosotros. Suscribiros y activar las notificaciones para no perderos nada, y si queréis apoyarme un poquito más en el contenido que hago, haceros miembros premium
en el botón que tenéis aquí abajo de ponerse. Ha sido un placer estar con vosotros, madridistas. Hasta la próxima. ¡Hala Madrid! ¡Chao, chao!